nuestra cuarta emisión de nuestro noticiero. Ya pasaron los titulares de de esta semana tan sonada, llena de noticias. La noticia más importante de la semana, la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín. Entonces hoy vamos a conversar con el concejal por el Centro Democrático, Alfredo Ramos, y candidato que quedó de segundo en las elecciones de 2019. Es un excelente invitado. Bienvenido, Alfredo. Un gusto tenerte acá nuevamente. ¿Cómo estás? Juan Manuel, un gusto siempre saludarte, a la amable audiencia de Cara al Futuro. Un gusto estar pues siempre compartiendo ideas y propuestas en este programa. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. Alfredo, bueno, empecemos. ¿Cómo recibiste la noticia? Sé que ya desde el viernes se sabía, tú sabías eh, la renuncia que era inminente del alcalde. ¿Cómo la recibiste? Ya que tú la sabías, pero ¿te tomó por sorpresa desde el primer día que la conociste? Y también cómo es a Medellín después de esta decisión. Pues Juan Manuel, diría que de alguna forma siempre se había venido especulando desde hace ya unos días previos sobre una eventual renuncia de Daniel Quintero. Francamente no pensamos que sería real. Pensamos realmente que sería una de esas cortinas de humo que él busca hacer a través de medios de comunicación e ir generando alguna bulla como para generar noticia y que se hable de él por debajo de cualquier tema, porque finalmente eso es parte de los corruptos y los populistas que suelen hacer ese tipo de estrategias. Entonces, pues no le pusimos mucha atención, pero ya cuando se iba acercando el fin de semana sí vimos que había como unos pasos muy concretos hacia ese efecto. Y lo resumo así, yo creo que es una gran noticia para Medellín tener que dejar a un lado unas par de personas, porque digo que son dos los que se van, Daniel Quintero y Diana Osorio, que han hecho mucho daño y que además se levantan con el propósito de hacer daño todos los días. Entonces para Medellín es muy importante tener fuera de la alcaldía a dos personas que su único propósito, reitero, es levantarse a ver cómo molestan, a quién molestan, cómo le dañan la vida a alguien. Paralelamente, digo que no es una noticia buena para la ciudad, a pesar de que es bueno que ellos dejen de esa cizaña y esas malas actuaciones, porque la corrupción sigue en la alcaldía de Medellín. Son los mismos, están las mismas personas, los mismos secretarios, las mismas formas. El presupuesto ya está casi que completamente distribuido de aquí hasta final de año para todas las malas actuaciones y todas las formas corruptas que han tenido Quintero, Diana Osorio, todos sus secretarios, las personas más cercanas a ellos. Así que, si bien es un buen gol, digamos como una buena señal por un lado, que ya no estén molestando la vida, para decirlo de alguna manera, la corrupción no va a acabar y también yo creo que le hace daño a la democracia la idea de que las personas se hagan elegir para retirarse de sus cargos, y no solo la alcaldía de Medellín, sino muchos que lo hacen, por ejemplo, para pasar de los consejos al Congreso o de los congresos a las gobernaciones o alcaldías. Yo eso lo veo muy dañino porque es una forma de defraudar a los que votaron por esas personas. Entonces, digamos que es como una especie de sentimientos mezclados en ese sentido. Bueno, por bajar esa carga emocional tan dañina de un par de personajes corruptos, pero malo porque la corrupción sigue en cabeza ajena, seguirá mandando sin ninguna duda. De acuerdo, Alfredo. Bueno y mala la noticia porque dejan la alcaldía unos corruptos y unos cizañeros, pero siguen sus malas prácticas con los secretarios. Alfredo, ¿cómo ves en las elecciones regionales? ¿Crees que pueda ganar el candidato barato, la copia barata de Daniel Quintero, Juan Carlos Upegui? Pues Juan Manuel, yo diría francamente que Medellín es una ciudad que hace mucho rato abrió los ojos. Es decir, nadie asociado a Quintero y menos pues una persona como de las capacidades tan pobres, intelectuales y comunicacionales y de liderazgo como Peggy mucho menos, o sus aliados como también escondidos como Corredor, algunos otros pues menos visibles ahora en las encuestas, pero realmente ya hoy hay muy pocos visibles en las encuestas, hay 13 candidatos. Pero realmente yo creo que si hay 3 o 4 que marquen por encima del margen de error, son muchos, es decir, casi que los demás desaparecidos. Pero finalmente la ciudad hace pues mucho rato abrió los ojos y difícilmente haya pues alternativa
a través de una persona como pues, candidata a Quintero y menos una persona con la personalidad, la falta de, reitero, seriedad inclusive humana, porque finalmente hay que tener una forma como cierto carácter y cierto criterio para ser alcalde de Medellín bien formado, pues evidentemente un señor como Peggy nada que ver en ese asunto, simplemente allá el mérito más grande es ser primo de Diana Osorio, por eso hablo de esa pareja dañina y nefasta para la ciudad, porque además intentan perpetuarse a través de sus propios familiares, puro nepotismo, las peores prácticas de siempre hechas, metidas en la cabeza de Quintero y de Diana Osorio. Será muy difícil para ellos cualquier triunfo. Hay que buscar inclusive es que no lleguen al Consejo de Medellín, porque los segundos en votación llegan al Consejo. Yo creo que ojalá de alguna forma llegáramos a un acuerdo de ciudad para que haya una oposición seria y decente en el Consejo, independiente de quién sea el nombre, que sí existan personas serias, preparadas, con fundamentos, para que la voz de la oposición tenga credibilidad, tenga legitimidad. No simplemente se quede pues unos mercachifles politiqueros como Quintero, independientes o Corredor. Ojalá también entonces llegáramos como un acuerdo para que una persona que ya está bastante elevada en las encuestas también tomen fuerza algunos otros candidatos y puedan siquiera tener esa voz en el Consejo Municipal, el Consejo Distrital, ya como se llama aquí Medellín. Perfecto, Alfredo. Muy clara tu análisis. Alfredo, ¿cómo fue hacerle oposición y control político argumentado y serio estos 3 años y medio de mandato de Daniel Quintero? ¿Y qué le recomiendas a los futuros concejales? Pues, Juan Manuel, creo que ha sido digamos, como una etapa de crecimiento personal y humano muy interesante y de la ciudad muy interesante. Medellín no conocía la oposición, no solía haber oposición, había mucho unanimismo en general frente a los gobiernos y hacer unas denuncias argumentadas con profundidad, sacando datos, mostrando mecanismos con los cuales se roban los recursos públicos, yo creo que generó credibilidad y generó que más voces empezaron a poner atención sobre lo que pasaba en Medellín y cada vez se fueron sumando más y ustedes ya ven que Medellín es una ciudad en oposición a Quintero, casi un 70% de personas tiene una imagen negativa de Quintero, desfavorable de su gobierno, pero sobre todo son muchas voces, que eso es muy importante, no solo en el Consejo Municipal o el Consejo Distrital, pues repito, como ya se llama Medellín, sino en medios de comunicación, en veedurías, en ciudadanos que en redes sociales hacen mucha oposición con mucho rigor, con mucha seriedad. Uno ve el caso pues de una cuenta de Tiche que se volvió muy famosa, de cuenta de muchas denuncias que ha hecho, pero definitivamente son una demostración muy interesante y creo que para eso a mí me genera satisfacción. Es decir, que esa haya sido abrir una brecha muy compleja porque Medellín no tenía ese conocimiento, reitero, y esas formas de la oposición. Aquí era más bien háganos pasito. Eso por un lado. Digo que ha sido complejo el proceso de oposición porque al principio pues había también, las personas no querían soltar a Quintero, querían darle como la oportunidad de que llegara y hasta internamente, digamos, tenía hasta discusiones personales con personas cercanas que me decían pues que qué pereza estar en oposición y estar siempre como en la crítica, en fin, y yo les dije, hombre, yo tengo que hacer esto con conciencia, con conciencia y con compromiso. Si no, pues me retiro de la política y listo. Es más fácil dar el paso al costado y no molestar en vez de hacer las cosas con el rigor y con los principios que uno tiene que respetar, personales y democráticos. Entonces fue al principio hasta complejo humanamente, personalmente, porque, reitero, se recibía muchas presiones alrededor para que me mantuviera como al margen y no entrara en discusiones, ni hiciera denuncias. Eso por un lado. Fue complejo también empezar a abrir los ojos a muchas personas. Hoy, reitero, la ciudad abrió los ojos, pero se demoró mucho más de lo que uno hubiera querido. Era muy fácil identificar las formas corruptas de Quintero desde el inicio de su gobierno, pero algunos tuvieron que, digamos, darse varios totazos para entenderlo, inclusive pues dentro del propio Centro Democrático, que tal vez fue de los temas más difíciles. Hubo una división tan grande. La división al principio no era Alfredo como contra 7 concejales que estaban de parte del gobierno, básicamente. Éramos 8 concejales del Centro Democrático y uno solo hacía oposición y los otros 7 que ya se fueron desgranando, pues, pero que ni siquiera llegamos a tener pues suficientes, éramos 4 contra 4 dentro de la bancada del Centro Democrático.
4 que hacíamos oposición y 4, hasta allá llegó, que 4 siempre se mantuvieron con Daniel Quintero. Fue candidatos a la alcaldía, por ejemplo, como Albert Corredor o como Paulina Guinaga, que fueron concejales del Centro Democrático, supuestamente opositores a Quintero, pero no eran opositores de nada, hacían una simulación de oposición. En fin, entonces dentro del Centro Democrático fue muy complejo el proceso también. Y diría otro tema, ya para el final, que cuando todo el mundo le empezó a cara a Quintero, pues ya es muy fácil ser oportunista y todo el mundo terminó de alguna forma reivindicándose como si fueran victorias propias, muchas que son ajenas. Entonces, yo pues tampoco busco ningún tipo de agradecimiento en ese sentido, yo lo hago con todas las ganas y con todo el compromiso, pero ve uno que hay personas que dicen pues que denunciaron cosas que nunca denunciaron, que las denunciamos nosotros, los que empezamos allá con las uñas haciendo oposición, que nos dio mucha dificultad en encontrar información al principio, las personas no hablaban, no querían hablar, los contratistas les daba miedo, servidores públicos, etcétera, y poderlos convencer tampoco era fácil. Así que, y ahora pues ve uno algunos oportunistas diciendo o que arrancó la oposición con ellos o que hicieron ciertas denuncias, ya cuando es muy fácil pues hablar en contra de Daniel Quintero. Así que ha sido un proceso, digamos, humano y personalmente bastante ejemplificante de aprendizaje, de saber mucho cómo funciona pues, tanto la democracia como cada vez día más, pues porque hay que estar mejor preparado cada día para ella y sobre todo las emociones y los intereses humanos. Eso sí que lo aprende a ver uno aquí en la oposición y pues termino con mucha satisfacción este periodo. Ya me faltan realmente apenas 3 meses de gestión como concejal. No voy a repetir mi candidatura, ni mucho menos, no voy a ser concejal, no voy a aspirar a ninguna cargo en estas elecciones y también me da mucha independencia crítica, o sea que creo que esa es tal vez la victoria más grande, mantener credibilidad, coherencia y la confianza de las personas. Perfecto, Alfredo, y también agradecerte por toda la labor que hiciste durante estos 3 años y medio en el Consejo, debatiendo con argumentos y proponiéndole cosas muy importantes a la ciudad. Alfredo, ya va para cerrar, cuéntanos, cuando salgas del Consejo, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué piensas hacer? Juan Manuel, muchas gracias. Y sí, aún no he tomado decisiones. Realmente creo que todavía en estos 3 meses que terminan esta gestión hay que seguir en una gran lupa a lo que está pasando en Medellín. Es decir, la corrupción no para y allá seguirá y hay que seguirla denunciando hasta el último minuto. Es más, creo que hay que seguirlo haciendo el próximo año inclusive, porque, porque a pesar de que apenas empieza un nuevo gobierno, dejan muchas cosas de último minuto al siguiente gobierno y habrá mucho que denunciar del gobierno ya pasado, para decirlo de alguna manera, ya el próximo año, aunque no sea concejal, lo seguiré haciendo. Es decir, seguiré con un papel de control político ya de la ciudadanía más que pues dentro del Consejo Municipal. Y ya, digamos, en decisiones personales sobre cuál es mi futuro, pues no tengo mucha claridad. Digamos, he estado como pensando sin muchos afanes, porque entiendo que hay que concentrarse, enfocarse en lo que estamos terminarlo con todo el rigor, con toda la seriedad, y estoy en eso, quiero de alguna forma tomarme un descanso de lo público, eso sí lo quiero hacer, quiero tomar un pequeño descanso de lo público. Han sido 4 años bastante interesantes, muy gratificantes, pero también agotadores, porque es agotador en la seguridad personal, jurídica, en la vulnerabilidad que es estar en lo público. Entonces quiero de pronto tomarme un respiro y regresar con más fuerzas. No quiero alejarme de lo público, pero digamos de fondo, pero al menos temporalmente tomarme un descanso, respirar profundo y digamos reacomodar algunas decisiones personales. Pero estaré ahí, o sea, opinando, hablando sobre temas públicos, de pronto no con la presencia ni el micrófono, pero sí también haciendo pedagogía, que es parte de lo que quiero en el futuro. Hacer mucha pedagogía sobre democracia y sobre democracia transparente sobre todo. Eh, digamos, hay ideas como de crear veedurías o, en fin, que pueden ser alternativas o escuelas o centros de pensamiento o escuelas democráticas, en fin, muchas ideas que todavía estoy madurando, pero que podría irse en ese camino. Hacer política de otra forma, no necesariamente electoral, sino generar cada vez más democracia y más credibilidad en lo público, que es una tarea fundamental de todos los ciudadanos. Perfecto, Alfredo. Ya se conecta mi compañero Andrés Solarte y
Pero antes de que inicie Andrés, me gustaría preguntártelo, mi última pregunta. Hoy, 2 de octubre, se cumplen ya 7 años de la firma del Pacto de La Habana. Tú estuviste muy activo en esa campaña en 2016, campaña por el no. Entonces cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia y también qué mensaje te deja, crees que ya hay paz en nuestro país? Pues sí, muchas reflexiones al respecto, Juan Manuel. Diría como en dos sentidos. Uno, lo que fue ese momento, que creo que fue un momento muy complejo de país. Lamentablemente creo que muchas de las divisiones que todavía padecemos comenzaron de ese momento y ha sido difícil unificar una sociedad. Que no, sinceramente pues no hay que ser unánime, pero sí, al menos en propósitos muy diversos, sí hay que unificarla mucho más. Y creo que el país, esa campaña en particular, generó muchas rupturas y eso es muy doloroso. Un segundo tema que es interesante reflexionar es que hicimos una oposición a unos puntos del acuerdo, no a todo el acuerdo. Sabíamos que por muchas cuestiones había que llegar a una negociación con grupos al margen de la ley, una negociación, pero con unas condiciones. Y creo que fueron muchas de las que faltaron y tal vez esa fue nuestra oposición más grande, no al acuerdo como raíz para acabar muchos de los problemas de violencia, no generar paz, que es un tema bastante complejo, primero desde generarle un significado hasta realmente llevarlo a cabo. O sea, decir que es que hay paz, pues es muy complejo en muchos sentidos, pero al margen de eso, sí una reducción de violencia grande en Colombia y esa era nuestra apuesta. Sabíamos que hacer un nuevo acuerdo podría abrir las puertas a nuevas violencias que de alguna manera hoy se está viendo y se ve con las disidencias de las FARC que nunca se desmovilizaron y que hoy están buscando otra vez pues un nuevo acuerdo. Entonces, ¿cuántos más? Y habrá otras nuevas disidencias. El ELN sí se va a desmovilizar y sí habrá nuevas disidencias del ELN o los grupos al margen de la ley ahora con muchos de estos grupos de narcotráfico con la paz total, habrá disidencias de ellos. Entonces, ese es un aprendizaje que definitivamente tuvimos y que me parece increíble que el actual gobierno nacional no sea capaz de entender con esa idea de la paz total, que finalmente es un acuerdo de impunidad absoluto y de legalización de muchas rentas criminales, buscando básicamente una falsa paz, porque la violencia seguirá mientras existan rentas criminales. Yo creo que se debería dejar muchas reflexiones. Sí debo decir que al menos la participación política de las FARC, pues como de partido político, eh, que no estamos de acuerdo, entre otras, porque creíamos que debía haberse ganado una personería jurídica con todas las de la ley, pues al menos están en la institucionalidad y podemos estar en desacuerdo con sus posiciones, pero si de alguna forma sí es mucho mejor esa presencia opinando del país que con criminalidad, y intentando en algunas regiones acabar con la vida y la seguridad de tantas personas. Como es que esa parte sí considero que es una ganancia. Vuelvo al punto, con las FARC concretamente, pero eso abrió las puertas para nuevos grupos criminales y creo que ahí está el gran aprendizaje que no debería incurrir este gobierno actual en ese tema de la paz total. Así que muy interesante el desarrollo que ha tenido, un montón de acuerdos que no se van a lograr nunca, de posiciones que no va a haber, de esa reforma agraria, de un tema de rural muy complejo, eso no va a pasar, eso es pura carrete, puro cuento, se van a demorar toda la vida, la indemnización a las víctimas quedó más que en veremos, mucho por hacer cumplir ese acuerdo, no hay condiciones realmente objetivas que puedan dar la mejor buena fe de lo que sucedió, pero definitivamente sí, digamos que se generó una luz de esperanza que habría que retomar. Yo creo que hoy de alguna manera todos tenemos una visión de que se puede llegar a acuerdos como sociedad, pues acuerdos con más condiciones y donde el Estado sea el que impere, que sea la democracia y el Estado de Derecho el que siempre termine ganando, no simplemente los criminales imponiendo y poniendo condiciones. Sí creo que benefició a algunas regiones del país, no me queda la menor duda, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Alfredo. Continúa, Andrés. Concejal, mucho gusto, Andrés Felipe Olarte. Evidentemente la política de seguridad y de orden público está habilitada en todo el país. Antioquia, pues en este momento, en muchos lugares del departamento de Antioquia están en una grave situación de orden público. Con la salida de Daniel Quintero, sobre todo del Distrito Especial de Medellín,
¿cómo creen que la percepción de seguridad en este momento, o sea, pese que ahorita nombran un alcalde ad hoc, ¿cómo ve la percepción del tema de seguridad y de orden público en este momento, hoy, al día de hoy, pues en Medellín y en este caso en el departamento de Antioquia? Sí, Medellín tiene una particularidad, eso no ha variado mucho desde hace mucho tiempo, de una gran presencia de grupos al margen de la ley, grupos criminales, bandas, pues ahora que se llaman los GDO, los grupos delincuenciales organizados. Y Medellín es toda la vida, pues ha tenido durante mucho tiempo y eso ha existido antes de las FARC, después de las FARC, cuando quiera y existe, porque es una criminalidad muy diferente, es una criminalidad muy organizada, muy compleja de atacar, con una gran cantidad de rentas criminales. No solo el negocio del narcotráfico, sino que tienen el tema de extorsión, el tema de loteo, pues digamos como los lotes inmuebles, pues que venden y revenden a lo que le dé lugar, el juego, rentas asociadas, por ejemplo, a la prostitución, o sea, muchas rentas criminales y que de alguna manera inclusive llegan a tener tanto poder que deciden si bajan o suben los delitos en Medellín. O sea, si quieren decir que se reduzca el homicidio, que se reduzca. Entonces es un tema muy complejo que tampoco será, que además lo intenta meter dentro de la paz total, con personas de las cárceles, inclusive que están en las cárceles, negociar con ellos. Yo creo que el aprendizaje está muy claro. Esos grupos hay que combatirlos. Medellín no ha tenido el suficiente ímpetu y menos este gobierno que de alguna forma está aliado con ellos. Quintero es muy cercano a esos grupos criminales y su hermano Miguel Andrés han sido muy cercanos, tuvieron relaciones inclusive con ellos para la campaña electoral, es decir, se ven mucho entre ellos. Así que no ha habido combate decidido a esa criminalidad. Han reducido los homicidios, pero es por eso, porque no se persiguen y no están en esas fuego cruzado entre grupos al margen de la ley. De lo contrario, normalmente estaría disparado. Lo que sí se ha disparado es la percepción de inseguridad, porque hay más extorsión, hay más atracos, hay una delincuencia organizada que tiene incluso control de muchas zonas de algunas zonas de la ciudad, algunos barrios donde mandan. Es decir, no es que no puedan estar la policía, simplemente que hasta se alían con la policía ni siquiera los combate. Serían temas muy interesantes los cuales se deben discutir y le ha faltado a Medellín mucha inteligencia en el buen sentido, no solo pues de acá a la casa, sino del sentido de la inteligencia de la policía, de la inteligencia de los órganos del Estado para romper con todas esas rentas criminales y Medellín no ha podido y son muchísimas, son billonarias. El gota a gota, por ejemplo, es otra de las grandes fuentes de financiación de estos grupos. Todas esas fuentes de financiación no han sido combatidas suficientemente y creo que eso reduciría mucho el accionar criminal de todas estas personas asociadas evidentemente pues a todas esas cadenas de las disidencias FARC, de muchos de esos clanes que hay, del clan del Golfo, todos esos nombres que son finalmente estructuras que viven aliadas ya con ellos más que disputándose el control de territorios. Ya lo que hacen es unas alianzas estratégicas, eso sí hay que intentar acabarlo de todas las formas, con presencia institucional evidentemente, pero sobre todo combatiendo las rentas criminales donde estamos muy retrasados al respecto. Muchas gracias, Alfredo, por habernos acompañado en esta cuarta emisión de nuestro noticiero. Esperamos, de cara al futuro de tu casa, tienen las puertas abiertas y espero que nos veamos pronto. A ustedes muchísimas gracias, Juan Manuel, Andrés, un gusto poder estar aquí en este espacio y a toda la amable audiencia de cara al futuro, siempre un gusto poder saludarlos.